Ya conocemos el modelo. El Gobierno piensa que no es sostenible, también lo piensa la Unión Europea y por eso ha pedido opinión a un grupo de varios expertos. Uno de ellos es el subdirector de FEDEA, Ignacio Conde Ruiz. Vamos a ver si está satisfecho, qué le parece la propuesta que ha hecho el Ministerio de Empleo. Hola. Vosotros, tú en concreto, has asesorado al Gobierno, tú formas parte de ese comité de sabios y después de vuestro informe ha tomado una decisión y ha planteado una reforma. ¿Es la reforma que necesita el sistema para que tengamos pensiones públicas dentro de 5, 10, 30 años? Creo que es un paso importante, pues un poco para poder tener unas pensiones sostenibles en el futuro. Sostenibles y más bajas. ¿Van a bajar las pensiones? ¿Van a perder poder adquisitivo a los pensionistas? Digamos que si se aplica la reforma tal como está, es decir, un poco lo que ha hecho el Gobierno ha sido utilizar una de las fórmulas que nosotros recomendamos, en el sentido que básicamente lo que decíamos era que no se puede repartir lo que no se tiene, es decir, el sistema de pensiones tiene que ser tal que el gasto ha de ser similar al ingreso. Lo que sabemos es que por una demografía muy favorable, es decir, la gente cada vez vive más años, lo cual es muy buena noticia. Además, también sabemos que se van a retirar los baby boomers, las generaciones más grandes. Sabemos que en el futuro los gastos, si no se hace nada, van a ser muy superiores a los ingresos. Es decir, no solo ahora, una crisis económica es normal, pero cuando superemos la crisis económica, Dios quiera que sea pronto, vendrá el envejecimiento y por lo tanto, si no hacemos nada más que dejar esta regla que ha quedado sobre la mesa, es verdad que se va a garantizar, se va a conseguir la sostenibilidad, pero a costa de una cuasi congelación de las pensiones. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, es decir, esta fórmula seguirá estando en vigor ahora y seguirá estando en vigor dentro de 20 años, pero podemos hacer cosas un poco pues para conseguir contener el gasto de una forma, desde mi punto de vista, más justa que solamente una congelación a los pensionistas. También se abre la posibilidad de que se puedan dotar de nuevos ingresos al sistema, un poco para que no recaiga todo en lo que sería la congelación. Nuevos ingresos significa cargarlo al presupuesto, por ejemplo, que una parte de nuestros impuestos fueran destinados también a pagar las pensiones. Digamos que yo creo que en un momento como el actual, en el que todo el mundo ha hecho sacrificios, no pasa nada, por así decir, que unos años estén las pensiones congeladas, pero eso no puede ser la tónica general. ¿Qué se podrían hacer? Bueno, se podría, por la parte de los ingresos, pues se podría dedicar financiar una parte, por ejemplo, las de viudedad con los impuestos generales, con los presupuestos generales, se podría dotar de mayores ingresos, pero también es importante la vía del gasto, es decir, todavía el sistema de pensiones tiene muchas injusticias, no existe una total contributividad, los trabajadores que les va mal al final de su vida laboral tienen pensiones más bajas, entonces una reforma que fuera en la línea, digamos, de que se tenga en cuenta todo lo cotizado, no solamente los últimos 25 años, ayudaría a contener el gasto. También se podrían introducir medidas, por ejemplo, posponer más la edad de jubilación, es decir, si es verdad que la esperanza ¿Más de 67 años? Si la esperanza de vida sigue aumentando, ¿por qué vamos a pararnos en 67 años? Nosotros, bueno, en mi caso yo soy partidario de que sea voluntario, es decir, que si al final no se puede hacer magia, es decir, si la demografía es tan favorable para el ser humano, aunque lo sea desfavorable para las pensiones, no va a quedar más remedio que las pensiones tengan que ser más bajas o las personas trabajar más tiempo. Yo creo que eso es una cuestión que, salvo que se diera la vuelta a la demografía, y Dios no lo quiera, es decir, que la gente cada vez viviera menos años, o que nacieran más niños. Sí, pero lo que pasa es que eso va para largo, claro, ¿no? Y además es que las tasas de fecundidad que tendríamos que observar para evitar eso serían una media de 5 hijos por mujer. Yo no veo hoy en día que eso sea realista. Es verdad que un poco la natalidad debería aumentar y a lo mejor nos deberíamos preocupar también por allí, pero la solución no va por ahí, va porque si la gente cada vez vive más años, pues tendrán que dedicar una parte más del tiempo a trabajar. Bueno, lo de la demografía es complicado de cambiar la pirámide, pero el empleo sí. O sea, otra de las claves es el empleo. Cuantos más cotizantes haya, lógicamente más dinero habrá para poder pagar más pensiones y subirlas, no solo ese 0,25%, que es una cuasi congelación. Las simulaciones que tenemos, los modelos que tenemos, suponemos pleno empleo. Es decir, nosotros, la crisis acabará, el desempleo también caerá, pero aún así, aunque trabaje mucha gente, trabaje y no haya una tasa de paro muy reducida, el envejecimiento es tan fuerte, es tan potente, que puede, al final, con la situación coyuntural de la economía en un momento dado. Porque es que va a haber, al final, va a haber como 1,7 personas activas, suponiendo que además están trabajando en su mayoría, por cada jubilado, cuando ha habido, hasta hace poco había 4. Es decir, la demografía es imparable porque, bueno, es que la gente, gracias a Dios, vive cada vez más años. No sé. Me haces el análisis económico. Desde el punto de vista político, ¿sería bueno un gran consenso para que esta reforma
fuera más firme, se mantuviera en el tiempo. Todas las fuerzas políticas, el diálogo social, los sindicatos deberían estar detrás. Yo creo que al final esta regla lo que va a hacer desde mi punto de vista es un poco forzar el acuerdo, porque si no se hace nada y se deja la regla, pues al final va a recaer todo en lo que sería una congelación de las pensiones, lo cual, si uno se lo piensa, no tiene mucho sentido. Una persona se jubila y digamos que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Tendría sentido si uno me demostrara, y yo creo que es imposible demostrar, que el consumo de una persona va cayendo con la edad. Yo creo que no es así. Entonces yo creo que al final debería haber un gran pacto, pensar realmente en una solución, no para la fórmula que seguiría estando allí, seguirá siendo válida, sino para evitar pues que o bien se contenga el gasto de una forma más justa, en función del esfuerzo de los... Y por otro lado, ¿por qué no considerar que se pueda dedicar más recursos de la economía a pagar las pensiones?